Bienvenido a un nuevo programa de Charlando de TVOs. Tal como anuncié la semana pasada, esta semana voy a empezar con una serie de personajes de TVO, ¿vale? De aquí al final de la temporada vamos a hablar de distintos personajes, sobre todo aquellos, como digo siempre, que me impactaron a mí, que me gustaron, que disfruté en la infancia. Hay muchísimos personajes, ¿vale? Bueno, había, porque ya no existen, se están reeditando las aventuras, pero ya no existe el TVO, ya no se pueden encontrar aventuras nuevas. Hay muchísimos, pero siempre hay unos cuantos que son los que están en la memoria, ¿no? La gente de mi generación le nombra unos cuantos y se van a acordar enseguida de ellos, ¿no? Hay otros que pasaron sin pena ni gloria, yo los leí a todos, porque en los TVO había personajes de todo tipo y había algunos que gustaban más y otros que gustaban menos. Bueno, yo quiero empezar hoy con la estrella absoluta, los que para mí son los mejores de todos, que son Mortadelo y Filemón, ¿vale? Yo creo que son personajes que los conoce todo el mundo, incluso la gente más joven de hoy en día que no tiene tanto acceso a esas historias como la tuvimos nosotros, pero sí es verdad que se están reeditando y publicando constantemente tomos, volúmenes, estuches, especiales. Son personajes que son muy fáciles de encontrar hoy en día en cualquier tienda, librería especializada porque están por todos los lados, ¿no? Bueno, pues para mí son los mejores porque fueron unos personajes absolutamente disparatados, tienen la ocurrencia y las aventuras eran maravillosas. Y bueno, vamos a ver un poquito la trayectoria de estos personajes, ¿vale? No quiero tampoco ser muy denso y muy pesado con cifras e historias, pero sí 4 datos necesarios para entender un poco la trayectoria. No voy a hablar de Ibáñez, del creador, porque, bueno, sabéis que, si no lo sabéis, pues falleció recientemente, ¿vale? Hace un par de años, pero a él le quiero dedicar un programa solo hablando de él, porque su obra es muy extensa y fue un autor muy creativo, entonces merece un programa él solo. Ahora solamente voy a hablar de estos personajes. Bueno, Mortadelo y Filemón nacieron en 1958. La primera historieta de Mortadelo y Filemón se publicó en 1958 en el número 1394 de la revista Pulgarcito, ¿vale? Una de las múltiples revistas de TVO, que ya sabéis que tenían distintos personajes, pues de pronto aparecieron estos dos personajes. Bueno, ahí en pantalla en algún momento veréis que os voy a poner la primera página de la primera historieta de Mortadelo y Filemón, ¿vale? Fijaros también cómo el estilo, ¿vale?, de estos personajes es distinto al que conocemos ahora. El estilo de dibujo ha ido cambiando desde sus orígenes hasta la actualidad. Bueno, hay un momento en que se estableció ya, los 60, 70 ya, cogieron el aspecto que tiene actualmente, pero si os fijáis bien, si no, lo pongo aquí ahora, para que lo veáis un poquito más concreto. Veis que Mortadelo y Filemón los dos llevaban bombín, ¿vale? Que Filemón llevaba una pipa, porque como al principio eran historias de detectives, pues emulando un poco los detectives de las novelas y tal, pues Filemón llevaba ese pequeño accesorio, ¿no? Se llamaban Mortadelo y Filemón Agencia de Información. Eran aventuras cortas de una página o de 2 páginas, a veces aparecían en la portada de la revista de Pulgarcito, cuando aparecían en la portada eran en color, cuando aparecían en el interior de la revista eran en blanco y negro o en bicolor, ¿vale? Porque tenían 2 tonos de color. Y eran, pues, Filemón era el jefe de Mortadelo, tenían una agencia de detectives, le llamaban por teléfono para resolver un caso y siempre iban a resolver el caso y a partir de ahí ya se liaba gorda. Porque la gracia de estos personajes no era solamente los guiones y la resolución de la historieta, que siempre tenía un final inesperado y cómico y tal, sino que la genialidad del autor fue crear un dinamismo único, es decir, siempre estaban pasando cosas, hay pocas viñetas, 1 o 2 a lo mejor en las que solamente hay diálogo y no pasa nada, porque a lo mejor están cogiendo el teléfono para responder por un caso, pero a partir de ahí ya todo es dinamismo, no para. Si habéis leído Mortadelo y Filemón y si no, cuando lo leáis lo veréis, que siempre están ocurriendo cosas, viñeta tras viñeta, cada 2 o 3 viñetas hay un golpe, un chiste, algo que te hace reír, luego sigue la historia, luego a las 2 o 3 tal, y al final de la página hay otro, constantemente gags, ¿no? Lo que se llama gags, que son golpes cómicos, y eso yo creo que es lo que distinguió a estos personajes y lo que los ha hecho tan divertidos, ¿no?, con respecto a otros personajes. Bueno, entonces, siempre la misión en la que tenían que cumplir era un pretexto para que le pasaran 1000 cosas, ¿no? Y ya desde el primer número, lo habéis visto antes en la página que he puesto de la primera historieta, ya desde el primer número Mortadelo aparecía con disfraces, que eso era un elemento que le daba un valor al personaje distinto a otros personajes que no se disfrazaban, y aparte también eran situaciones cómicas, ¿no? Porque ya el disfraz, ya en sí te hacía gracia ver el disfraz, pero aparte en las historietas posteriores los disfraces ya jugaban un papel que también servían para hacer un chiste, ¿no? O sea, la genialidad de estos personajes fue absoluta. Se publicaron durante muchos años
en la revista, en este formato que os he dicho, en historietas de una página o un par de páginas, en la revista Pulgarcito y en otras revistas. Poco a poco fueron alcanzando popularidad por lo que os he contado, ¿no? Por el dinamismo de la historia, por los guiones, por los golpes de humor. Y el salto definitivo, digamos, ya donde hubo un cambio de estilo grande, fue en el año 1969, cuando apareció la primera historieta larga de Mortadelo y Filemón. Hasta entonces eran historietas cortas, ¿vale? Y en el año 1969, en el número 1 de la revista Gran Pulgarcito, que era una revista que ya incluía historias de personajes europeos, de álbumes de franco-belgas, ¿no? Ya aparecía Asterix, aparecía Spirou. Entonces ahí ya Ibáñez se quiso un poco congraciar con ese estilo de dibujo, y ya Mortadelo y Filemón sufrieron un cambio gráfico enorme. Ahora vaya a ver, ¿no? La primera aventura se publicó, como digo, en 1969 y se llamó El sulfato atómico, ¿vale? Yo tengo esta edición de 1986, ¿vale? Pero se ha reeditado muchas veces y tal, ¿no? Bueno, aquí vais a ver, como os digo, un cambio de estilo brutal. Aquí vais a ver ya cómo Mortadelo y Filemón ya no son esos personajillos que aparecían ahí en los tebeos, sino que fijaros ya que, a pesar de ser un estilo caricaturesco y cómico, ya los personajes están muchísimo más estilizados, el dibujo es un poco más serio, en el sentido de más detallado, ¿no? No es que sea serio, la historia nunca han sido serias, ¿no? Bueno, empezó a serializarse en Gran Pulgarcito, con esta primera aventura, El sulfato atómico. Al principio eran aventuras de 2 páginas, ¿vale? El álbum eran 44 páginas, la aventura de Mortadelo y Filemón siempre son de 44 páginas, ¿vale? Pero aquí en el Gran Pulgarcito se fueron serializando de 2 en 2 páginas, es decir, cada número tenía 2 páginas de la aventura hasta completarla, con lo cual ya, como decía yo hablando de los tebeos, la estrategia para que tú fueras comprando tebeos para completar la aventura. Luego ya más adelante las aventuras fueron de 4 páginas, ¿no? Perdón. Al terminar la aventura se recogían en un tomo, en un volumen, porque la idea era vender los álbumes completos, como este, por ejemplo, ¿no? Que era una historia completamente de Mortadelo y Filemón, que es lo que yo definía como cómic, aunque yo esto le llamo tebeo, porque Mortadelo y Filemón son tebeos, aunque el formato es cómic porque es un tomo solo con aventuras de estos personajes, no es una revista con distintos personajes, pero bueno, aunque me contradiga un poco, pero bueno, en realidad es así, ¿no? Luego ya hubo otro paso, que fue en 1970, apareció la revista Mortadelo, ¿vale? La revista de cómics Mortadelo, que ya os enseñé el otro día en el otro programa un ejemplar para ver cómo estaba estructurada, la usé de ejemplo de estructura de lo que era un tebeo. Esta apareció, el primer número no fue el número 1, fue el número 0, ¿vale? Lo regaló la revista Tío Vivo, otra de las revistas de cómics de la época, lo regaló para enganchar a gente a la nueva publicación. Mortadelo ya era muy popular, tenía muchos seguidores, y entonces decidieron sacar una revista solo de Mortadelo. ¿Qué pasa? Que regalaron el número 0, pero en el número 0 ya empezaban ciertas historietas de las que estaban serializadas, y ya, aunque ese ejemplar no costó dinero porque te lo regalaban, ya te enganchaba, porque tú empezabas historias de personajes nuevos y querías ver cómo continuaban, ¿no? Esta publicación duró un montón de números, 600 y pico, no me acuerdo de los datos, porque fue durante muchos años, y luego tuvo distintos formatos en los 80 hasta que ya desapareció, ¿no? Bueno, pues con la llegada de este Mortadelo y Filemón más estilizado, ya serializado, aventuras más largas, también se incluyeron personajes nuevos, ¿no? Estos personajes, pues los principales era el Súper, que era el jefe, porque ya en el momento que Mortadelo y Filemón empezaron a tener aventuras largas, ya trabajaban para una agencia que se llamaba TIA, ¿no? Tal como suena, TIA, TIA, que era Técnicos en Investigación Aeroterráquea, ¿vale? Tenían un jefe, que era el Súper, que era el que le mandaba las misiones. Este jefe tenía un ayudante, que era el profesor Bacterio, que siempre estaba mandándole potingues o cacharros para ayudarle en las misiones. No hay que decir tiene que todo era un completo desastre, que las fórmulas que les daban no funcionaban, que los cacharros le provocaban más problemas que soluciones, en fin, todo, cada vez que había un personaje era un pretexto para que hubiera más gags, más golpes cómicos, más situaciones irreverentes, etcétera, etcétera. Ya con el tiempo se añadió otro personaje, Ofelia, que era una secretaria que trabajaba en la misma agencia, y ella estaba enamorada de Mortadelo y quería conseguir a Mortadelo a toda costa. Y Mortadelo no solamente es que pasara de ella, es que a veces queriendo y a veces sin querer le fastidiaba la vida, ¿no? Le hacía la vida imposible, pues, por
casualidad o por mala idea, ¿no? Entonces, más personajes, más situaciones cómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la aventura de Mortadelo y Filemón tenían, las largas ya, ¿no? Tenían una estructura muy simple y con el tiempo es muy repetitiva, porque era siempre lo mismo. El Super les mandaba una misión y ellos desde el minuto 1 de la misión metían la pata a cada vez con situaciones más exageradas y más brutales, ¿no? Entonces a mí lo que me gustaba, yo me acuerdo de pequeño decía que lo que me gustaba de Mortadelo y Filemón era la exageración. Eran personajes cómicos, pero se salían de los personajes de TVO habituales en los que les pasaban cosas, pero eran situaciones chistosas y cómicas, pero ya está, era la situación. Pero es que Mortadelo y Filemón ya no solamente era la situación, Mortadelo y Filemón eran las caídas, los golpes, los aplastamientos, las mutilaciones, terminaban quemados, electrocutados, aplastados por una pisonadora, se les pasaban barbaridades de todo tipo. Lógicamente en un contexto infantil, de humor, en el que nadie se planteaba nada, como hoy en día la gente pues censura ciertas cosas porque pueden resultar dañinas, pero os puedo asegurar que para los niños de mi época eso eran situaciones cómicas y entendíamos perfectamente que eso era una historieta, que eso no pasaba en la vida real ni de broma, ¿no? Entonces, todas esas historias pues hacían que nos riéramos un montón, ¿no? Entonces, la fórmula era siempre la misma, una aventura de 44 páginas, el jefe, el super le mandaba a resolver una misión, metían la pata hasta el fondo, a veces la solucionaban bien, a veces por casualidad, ¿vale? Y a veces terminaba siendo un desastre peor todavía, ¿no? Entonces, abarcó muchos números y abarcó muchos temas, ¿no? Porque no solamente era la típica misión en la que tenía que coger algún mafiosillo o resolver un robo, tal, sino que hubo un momento en que ya el propio Ibáñez se subió al carro de los tiempos y entonces, pues, cuando había un mundial de fútbol o unas olimpiadas o un mundial de baloncesto o Fórmula 1, hacía una historieta sobre eso, ¿no? Entonces, la misión era, pues, intentar que alguien iba a sabotear el mundial o la carrera y ellos iban allí a resolverlo. Bueno, pues ya podéis imaginar las de situaciones cómicas que se vivían, ¿no? Y luego ya más adelante incluso se adaptó más a los tiempos, ya trataba temas de actualidad, temas de ecología, de política, de cine, hubo uno que se llamó Misión Triunfo, en el que participaban en el programa este de cantante de Operación Triunfo, hubo otro que se llamó Rapto Tremendo, que era raptaban a Ibáñez, al creador, y ellos iban a resolverlo. Hubo otro sobre el Capitán Trueno, se llamaba Bajo el bramido del trueno, cuando el aniversario del Capitán Trueno aparecía en las aventuras, viajaron por el tiempo, en fin, un montón de situaciones, ¿no? Hasta que ya, bueno, dejó de publicarse en serializado y llegó un momento en que solo se publicaba directamente en volúmenes. Entonces eso cambió un poco la estructura narrativa, porque mientras estaba serializado, Ibáñez hacía que cada 4 páginas se cerrara un capítulo de la historia eran 44, pero mientras la serializaba, como en la revista le dedicaban 4 páginas a Mortadelo y Filemón, pues él lo hacía de manera que cada 4 páginas se cerraba un capítulo de la historia, hasta que completaba la historia completa. Era una misión, la misión era larga para que durara las 44 páginas, y pues digamos que cada capítulo era un día, ¿no? Empezaba una parte de la misión, metían la pata y tal, se acababa como una historia si fuera terminada completa, pero en realidad continuaba, ¿no? Esa estructura ya la fue abandonando cuando ya desaparecieron la serialización en los TVOs y ya directamente salían en volumen, ¿no? En tomos. Pero ¿qué ocurrió? Que Ibáñez falleció en el año 2024, ¿vale? Entonces nos quedamos con ganas de tener más material de él. Pero sí es verdad que hay 2 obras, ¿vale? Póstumas, porque lógicamente se han editado una vez que él estaba muerto. Una de ellas es importante porque os lo voy a enseñar, la tengo por aquí. Perdonadme que coja, que tengo aquí un montón de material. Una es esta, París 2024, ¿vale? París 2024 es la última historieta que Ibáñez estaba haciendo cuando le sorprendió la muerte. De hecho, no está acabada. De hecho, el valor que tiene esta historieta, este volumen, es que es, digamos, el legado, la herencia que nos ha dejado Ibáñez de ver cómo trabajaba, cómo hacía la historieta. Aquí os voy a enseñar un par de páginas. Veis aquí que esta página tiene el guión escrito a máquina, porque Ibáñez escribía a máquina, no escribía nunca con ordenador, siempre escribía en una máquina de escribir antigua, ahí lo veis, ¿vale? Y aquí tenemos una página ya casi terminada, son dibujos a lápiz, ya están acabados, ¿vale? No son simples bocetos,
porque aquí vemos bocetos que son estos. Estos son los bocetos. Esto es lo último que estaba él haciendo cuando le sorprendió la muerte. Se supone que esta página fue la última que él hizo, ¿vale? La dejó a medias porque me imagino porque ya que se acabaría su jornada de trabajo y se acostaría, lo que sea, y ya el pobre pues no despertó. Curiosamente, vemos aquí que el último dibujo, no sé si lo estáis viendo por aquí, es que me tengo que poner así para que se vea, ¿vale? No se lo veía aquí. El último dibujo de Mortadelo disfrazado que no llegó a terminarse era de rana, ¿vale? Yo siempre he tenido curiosidad. Cuando me enteré que iba a salir esta obra, dije, ¿cuál será el último disfraz que dibujó Mortadelo? Pues era un disfraz de rana, ¿vale? Una pena que esta historia no esté acabada. Es más un documento histórico que una historieta en sí. No sé si alguna vez se va a acabar o no, porque no... Él dijo, Ibáñez dijo en varias entrevistas que a él le gustaría que cuando él no estuviera, las aventuras de Mortadelo y Filemón continuaran más allá de él. No sé si alguien retomará esta historia, la terminará y la publicará terminada. Pues no lo sé, hay opiniones divididas. Yo soy de los que piensan que mejor dejarla así, porque eso le da un toque humano. Es decir, aquí estamos, no estamos viendo Mortadelo y Filemón, aquí estamos viendo a Ibáñez sentado en su tablero de trabajo haciendo una historieta más de Mortadelo y Filemón que no llegó a terminar, porque le sorprendió la muerte, ¿no? La que sí terminó y se ha publicado recientemente, hace un par de meses o por ahí, es esta, Hachís Jesús, ¿vale? Que esta sí estaba terminada, Hachís Salud, perdón, esta sí estaba terminada, ya se puede ver que está completamente acabada, ¿vale? Veis ahí las páginas ya en color, listas para su publicación. Lo que pasa es que en su momento no se llegó a publicar. Desconozco las razones, pero fue uno de los álbumes que él tenía ya en cola, digamos, para publicar, y por la razón que sea, no se llegó a publicar. Entonces, no sé, esto ya me lleva a pensar, y esto es opinión personal, que a lo mejor hay alguna obra más ahí inédita que tenía en el cajón guardada para publicar y no se ha publicado, y a lo mejor la familia pues nos sorprende dentro de un tiempo con otra historieta nueva, ¿no? Pero bueno, sea lo que sea, Mortadelo y Filemón son muy fáciles de encontrar porque, ya digo, a pesar de que ya los tebeos desaparecieron, sus obras se siguen reeditando constantemente. Si os vais a una librería especializada o franquiciada, en cualquier lado vais a encontrar siempre recopilaciones de las aventuras, tomos, volúmenes, estuches, lo mejor de Mortadelo y Filemón, lo mejor de Ibáñez. El que no quiera leerlo, o sea, el que no lo lea porque no quiere, no porque no haya acceso al material, ¿vale? Bueno, pero no solamente acaba ahí, es que Mortadelo y Filemón no solamente son las historietas y los tomos y las serializaciones, es que hubo muchísimos más productos. Mortadelo y Filemón tuvieron álbumes de cromos, tuvieron un chicle Dunkin, no sé si alguien lo recuerda, que venían cromos coleccionables también. Mortadelo y Filemón ha llegado a tener incluso, lo enseño por si no os lo vaya a creer cuando os lo diga, a ver si lo encuentro, tiene que estar por aquí, tuvieron un videojuego, ¿vale? No sé, no lo encuentro, vaya. No sé dónde está. Aquí, no. Bueno, aquí está. Perdonadme el desastre, pero es que lo tenía metido tengo una pila de material aquí en la mesa y no lo encontraba. Tuvieron un videojuego. Bueno, tuvieron más de un videojuego. Este, como ejemplo, el sulfato atómico, corresponde a la primera aventura, ¿vale? Salió hace unos años en CD. Era una colección. Fueron varias aventuras de Mortadelo y Filemón en CD, que reproducían las historietas de los tebeos, pero era un juego. Entonces era el típico juego de aventura gráfica en el que tú guiabas los personajes por situaciones, tenías que ir resolviendo pequeños puzzles, ¿no? Pues necesitabas objetos para poder interactuar y tal. Muy divertido. Salieron varios, no sé si la edición en CD ya no existe, pero creo que la he visto en Steam, ¿vale? Si te gustan los videojuegos y tienes acceso a la plataforma Steam, creo que algunos de estos están en Steam. Bueno, no solamente eso, tuvieron también varias series de televisión de dibujos animados en distintas épocas, ¿no? Han tenido también 3 películas de cine, 2 de ellas con actores reales, de carne y hueso, y otra de animación recientemente, ¿no? Han tenido más. Pero bueno, yo hablo de lo más reciente. Reciente hablamos a lo mejor de hace 20 años, pero bueno, es reciente, ¿no? Han tenido series de televisión, han tenido películas de cine. Bueno, aparte del videojuego, yo tengo aquí también, os lo voy a enseñar, unas cosas muy curiosas que son guías para la vida, ¿no? ¿Lo veis ahí? Lo bajo un poquito porque si no el foco me deslumbra. Guía para la vida
de la gente, de la tía. No eran cómics, eran unas guías, ¿vale? Lo veis ahí. Que en realidad eran como unas pequeñas historias que contaba Ibáñez, pero la forma de contarlas era a través de la guía, pues lo mismo, situaciones divertidas, desternillantes, tonterías puras y duras, pero bueno, dentro de lo que es Mortadelo y Filemón, a todos los que nos gustaba Mortadelo y Filemón, pues nos lanzábamos a comprarla. Aquí hay otra, ¿vale? Que es Guía para la vida del estudiante de hoy en día. Lo mismo, son el mismo tipo de guía, con dibujos, con situaciones simpáticas, graciosas, no eran exactamente cómics, ¿vale? No eran exactamente TV, no era exactamente una historia que continuaba de una página a otra, sino que eran, bueno, pues situaciones absurdas, divertidas, en fin, un pretexto para seguir riéndonos con nuestros personajes favoritos. Y otra tercera, que era Guía para la vida del joven de hoy en día, ¿vale? Dentro de la colección de guías para la vida, pues también sacaron, o sea, no se sacaron más, yo me quedé en esta, ¿vale? Ahí tenéis otra página. Vale, para que le veáis más o menos bien, ¿vale? Y no solamente eso, es que también salieron un tomo, yo no lo tengo, pero lo he visto, de aprender a dibujar. Si te gusta dibujar, este tomo te enseñaba a dibujar a Mortadelo y Filemón, ¿no? Entonces, bueno, pues también te enseñaba paso a paso, etcétera, etcétera. Y a otra cosa que también es muy curiosa, el libro de juegos, ¿veis? Mortadelo y Filemón, libro de juegos. Un libro de juegos, o sea, aquí había juegos de tablero, había juegos de todo tipo. Aquí tenéis unas fichas recortables, por supuesto, yo no las he recortado. Fichas recortables y aquí tenéis una especie de tablero como si fuera el de la Oca, donde se podía jugar con las fichas, juegos de todo tipo, ¿vale? Otro tablero de otro juego, en fin, era un libro total y absolutamente de juego. Aquí te explicaba juegos de todos los sentidos, pero siempre con ese sentido del humor que caracterizaba a Ibáñez y sobre todo a Mortadelo y Filemón, ¿no? Pues teníamos este tipo de productos que iban más allá de las meras historietas, ¿no? Y bueno, yo me gusta terminar, cuando siempre que puedo, recomendando lecturas, no solamente que os leáis todos los TV de Mortadelo y Filemón, porque hay que leérselo, ¿vale? Esto, como dije yo, en su momento tendría que ser una asignatura obligatoria de estudio en los colegios, en los institutos. De hecho, en el instituto donde yo trabajé 33 años, en la biblioteca hay bastantes ejemplares de Mortadelo y a mí me encantaba cuando estabas en los recreos y veías a los chiquillos leyendo Mortadelo, ¿no? Me sentaba a hablar con ellos, les explicaba, les contaba, les recomendaba. Absolutamente maravilloso, porque no solamente hay que aprender cosas serias para la vida, hay que aprender también cosas de Mortadelo y Filemón, que es muy interesante. Bueno, voy a acabar con la recomendación de la semana. Esta semana os voy a recomendar este libro, el gran libro de Mortadelo y Filemón, ¿vale? Este libro es la edición del 50 aniversario. No sé, supongo que habrán hecho alguna actualización con algún otro aniversario, ¿no? Pero bueno, este es el libro definitivo. Este es el libro de Mortadelo y Filemón definitivo, donde viene contado pues con más datos y más rigor lo que yo he contado, ¿no? Yo lo he contado muy por encima, porque ya os digo, no me gusta tampoco extenderme mucho, me gusta dar 4 o 5 pinceladas para que conozcáis los personajes y que despertar el interés por ellos, o a la gente más mayor, como digo siempre, recordaros vuestra infancia y vuestra juventud. Si queréis saber más, ahí tenéis el gran libro de Mortadelo y Filemón. Buscarlo porque vale la pena, una lectura divertida. Y bueno, de momento pues esto es todo, ¿vale? La semana que viene quiero continuar con personajes. En algunos programas pues hablaré de uno, o en otros programas hablaré de dos, porque depende también de la trayectoria del personaje. Mortadelo y Filemón es que han tenido una trayectoria muy extensa y quizás son los más conocidos y los más apreciados, pero bueno, hay muchos personajes de los que se puede hablar. Pues ya iré alternando yo. En algunos personajes, en algunos programas hablaré de uno, en otros programas hablaré de dos, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiero dedicar también un programa, que no se me va a olvidar antes de que acabe la temporada, al gran Ibáñez, ¿vale? Así que bueno, os dejo ya por hoy y la semana que viene seguiremos hablando de personajes de TVO.